de la enseñanza, la atención normalismo universidad, dentro de la unidad 4, que es toda dedicada a la enseñanza universitaria superior. Y bueno, estuvimos trabajando la clase pasada con la investigación que hay regional en el marco de las corrientes didácticas contemporáneas de Dick Lidwin. Y bueno, y ahora vamos a trabajar más con la investigación en el marco del Instituto de Educación, en el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Vamos a trabajar justamente una línea de investigación que hay en el departamento, en este departamento, que es enseñanza universitaria, la línea. Y esa línea ha reunido una serie de tesis de maestría, fundamentalmente, y bueno, y otros trabajos de Ares, y de los que han cursado distintos docentes del instituto, del ISEF, que han cursado la maestría en enseñanza universitaria, que lleva adelante hace ya desde el año 2007 que inició, ya hace varias generaciones que está trabajando, una maestría que surgió bueno, con interés de la Comisión Sectorial de Enseñanza, de preparar a los docentes y de formarlos de toda la universidad, no solamente del área social, porque es una maestría gestionada por el área social y la Comisión Sectorial de Enseñanza. Ustedes saben que la universidad se divide en áreas, en 3 grandes áreas, y en el periodo de Arocena, del rectorado de Arocena, empezaron a haber una estructura para poderle dar a esas áreas una entidad, porque en realidad lo que había era un consejo directivo central, que sigue estando, con una diversidad muy grande de facultades, y tomando decisiones a veces que eran demasiadas cantidad, y entonces empezó a funcionar en el rectorado de Arocena 3 áreas, reuniendo en 3 grupos a todos los servicios de la universidad que forman parte del CDC. Entonces esas áreas de la universidad son el área salud, que es donde está, bueno, psicología, el ISEF, odontología, medicina, nutrición, escuela de parteras, bueno, no sé si me olvido de alguna. Después está el área científico-tecnológica, donde está la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química. Me deben de faltar algunas, si me ayudan, y si no, bueno. Y después el área social y artística, que ahí está la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, la Facultad de la Información y la Comunicación, la Facultad de Artes, y esos son los 3 grandes grupos. Pero esta maestría en enseñanza universitaria abarca y se abre, sobre todo prioriza a los docentes de la universidad en su conjunto, no importa el área al que pertenezcan, y forma para hacer investigaciones en áreas específicas sobre la enseñanza universitaria en áreas específicas de toda la universidad. Entonces han habido muchas tesis, eso está, pueden entrar a la Comisión Sectorial de Enseñanza, a quien le interese el tema, y ver todas las investigaciones y las tesis aprobadas, y se han hecho publicaciones sobre esas tesis, están todas publicadas sobre distintas temáticas que atraviesan el problema de la enseñanza en la universidad en las más diversas áreas de conocimiento. Y bueno, en ese marco es que empieza a surgir esta línea de investigación, porque nosotros desde el Instituto de Educación y a través de los docentes del instituto integramos el cuerpo docente de la maestría y también el comité académico de la maestría, a su vez de tener un grupo de investigación que trabajara estas temáticas. Y bueno, y seleccionamos algunas investigaciones para trabajar esta semana. El miércoles, hoy, vamos a trabajar una investigación desarrollada por Luis Beares que se llama, y ustedes tienen el libro en la EVA, y está además muy fácilmente en la web. Enseñanza y producción de conocimiento, la gestión de enseñanza a las políticas universitarias uruguayas.
Y bueno, y vamos a trabajar un poco con este libro, con un capítulo que es el capítulo 3, sobre todo a partir, como dice en el cronograma, con énfasis de la discursividad 4 a la 8, o sea, 1935 en adelante. Ahí ustedes tienen en la página 34 del texto que teníamos para hoy, donde están ordenadas, como él ordenó, una serie de discursividades. Bueno, y después el viernes vamos a trabajar con algunas investigaciones de Raumar y mías, que trabajan más la formación, un caso de la formación docente, ¿no? Porque también, eso es importante decirlo, la universidad ha tejido convenios y ha estrechado muchos lazos con la NEP, entonces esa maestría también tiene un espacio importante para la formación de los docentes del sistema NEP, ¿no? Tanto del Centro de Formación en Educación como maestros y profesores de primaria y de enseñanza media. Se abrió un espacio de formación en maestría para esos docentes de la NEP. Entonces también las tesis también buscan trabajar y tematizar la formación de docentes en forma más amplia, no solo de la universidad. También nuclea muchas tesis que han trabajado como temática la formación de docentes como problema, ¿no? Porque es parte de la enseñanza superior. Bueno, entonces esas son también temáticas que vamos a abordar y vamos a trabajar, bueno, en forma muy genérica en estas dos clases. Ya trabajamos también la investigación de las configuraciones didácticas. Bueno, en términos de, de lo que es el libro y a lo que apunta un poco Luis en esta producción, es del año 2011 la producción, un poco para ubicarla temporalmente. Nosotros vamos a trabajar más el caso uruguayo, ¿no? Y cómo Luis ve, que no es historiador, entonces por eso también distinguir entre lo que es una investigación, que hay muchas investigaciones muy buenas historiográficas sobre la universidad, de lo que es una investigación sobre la universidad desde el marco de la teoría de la enseñanza o desde lo que podría decir la didáctica como la que vimos, que también son con diferentes énfasis, la que trabajamos la vez pasada, ¿no? O sea, una cosa es una investigación más historiográfica con el énfasis de un historiador que busca más que nada, mucho más enfáticamente la relación de esos cambios producidos en la universidad con el contexto histórico y social y político de cada uno de los momentos, y eso adquiere para el historiador una relevancia muy importante, donde la delimitación temporal y espacial juegan un rol principal, y ahí tenemos todas las investigaciones de Blanca Paris y Odone, que ha sido bueno, la que ha trabajado en el Instituto de Historia esta temática durante bastante tiempo, y otra cosa es esta investigación que busca otra cosa y tiene otros marcos referenciales más centrados en la teoría de la enseñanza, ¿no? Y desde una afectación también del análisis de discurso. Entonces él habla justamente de ciertas configuraciones o discursividades de la enseñanza universitaria, ¿no? Es el énfasis y lo que vamos a trabajar hoy pensando en el caso uruguayo, que es lo que baja y aborda en el capítulo 3 y los sucesivos. ¿No? Al principio, en el capítulo 1, que no lo vamos a trabajar hoy, hace una aproximación muy general a la universidad, lo que significa la universidad, los modelos de universidad, ¿no? Y las tensiones más fuertes que han atravesado a la universidad, la tensión entre la formación de profesionales y la formación académica, es una de las tensiones centrales que trabaja en el primer capítulo, justamente con distintos modelos más generales de universidad, ¿no? Entonces, justamente es en el siglo XIX donde más aflora, y en nuestro país más a fines del siglo XIX, donde aflora esta tendencia de la universidad a formar profesionales, ¿no? Y las profesiones clásicas son las más fuertes desde donde se empezó la universidad. Todo en articulación también con lo que fue el positivismo, que le dio mucha importancia a la formación de profesionales. Pero hay también todo un modelo de universidad que le llama Humboldtiana, alemana, que justamente lo que tenía como centro y como objeto la investigación y la producción de conocimiento en el centro,
Entonces, ese contraste entre la discursividad académica y la discursividad profesional, a la interna de la universidad, es la que más ha estructurado lo universitario, esa tensión. ¿Qué es lo central de la universidad? ¿Formar profesionales o formar investigadores? La investigación o atender y formar buenos profesionales para la inserción laboral y la transformación de la sociedad ¿no? Es como una de las tensiones más importantes dentro de una multiplicidad igual de tensiones que podríamos seguir enumerando, como lo que pasó a partir, por ejemplo, de la reforma de Córdoba y a nivel latinoamericano, de la pata de la extensión. También uno podría decir, bueno, ahí a partir de la reforma de Córdoba emerge, sobre todo en los países sudamericanos, una inclinación muy fuerte de la universidad volcada a la transformación de la sociedad. Bueno, hay perspectivas, ¿no? Con distintas, pero todas las distintas agrupaciones políticas más de izquierdas, desde el comunismo, el socialismo, el anarquismo, con distintas diversidades y tensiones, apostaron y en la universidad hicieron puja para una universidad al servicio de la transformación de la sociedad, del cambio económico, del cambio de las estructuras económicas, etcétera, etcétera, y esas tensiones se vivieron con fuerza a partir sobre todo de la Guerra Fría, después ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, a partir bueno, de esas tensiones que atravesó a todo el occidente moderno, por lo menos, no más allá, y ahí también se dieron bueno, eh, muchas tensiones a la interna de los modelos, a la década sobre todo de fines de los 50 y los 60, a partir del movimiento de reforma universitaria. Bueno, ahí también hubo bastantes tensiones hacia esa universidad más al servicio de la transformación social. Entonces, bueno, hay como distintas pujas, tensiones, pero bueno, esta investigación sobre todo pone el énfasis y busca más que estas cuestiones más generales, busca preguntarse en forma más específica, y por eso en este curso, sobre las concepciones y las discursividades sobre qué se entendía por la enseñanza en la universidad y cómo se fue transformando eso que es enseñar para la universidad, ¿no? Y por eso está atravesada, y la línea es enseñanza universitaria y no educación universitaria, ¿no? Eso también porque lo hemos trabajado en otros textos, porque bueno, parte de esta distinción que hemos trabajado en el texto de Bordol y en otros textos del curso, que justamente en la universidad tendríamos que hablar más propiamente dicho de enseñanza que de educación, en tanto que, bueno, toda la cuestión de el cuidado, la disciplina, sería más para una enseñanza básica, donde eso toma relevancia, donde hay niños todavía o adolescentes que no están llegando a una vida adulta, que necesitan mucho más el cuidado, la, la cuestión de la disciplina, de la moral, de las cuestiones, ¿no? Mucho más enlazadas con la enseñanza. En la enseñanza superior, el énfasis puesto está en este autor con fuerza en llamar justamente stricto sensu enseñanza universitaria. No quita que haya otras perspectivas a nivel mundial y a nivel local que trabajen también con el concepto de educación superior, ¿no? Y inclusive en algunos documentos, en la ley de educación, se habla de educación superior. Y bueno, ahí están los énfasis teóricos de cada uno de los autores y grupos que trabajan con lo que es las políticas universitarias, ¿no? Las distintas políticas universitarias a nivel mundial y regional. Pero bueno, esto se distingue, inclusive la maestría se llama en enseñanza universitaria, que también eso fue una discusión. Y bueno, se optó por trabajar desde la enseñanza universitaria también, a nivel de lo que fue la política de gestión de la maestría. Se optó por denominarla maestría en enseñanza universitaria y no en educación superior o educación universitaria, en esa también tensión que se puso y se discutió sobre esto, ¿no? Los que gestaron la maestría y la pensaron también en cierta medida, discutieron sobre esto. Y bueno, entonces Luis se pregunta justamente
cómo se fue transformando ese concepto de enseñanza, cómo se fue esa noción, por momentos llama noción también, y va como delimitando en torno a esa pregunta central que define su trabajo, bueno, va delimitando distintas configuraciones o discursividades de la enseñanza universitaria uruguaya, que eso lo desarrolla más que nada en el capítulo 3. Y bueno, y acá en el capítulo 2 es un capítulo más teórico, que también lo trabajamos previamente, donde él tematiza este concepto de enseñanza afectado por el psicoanálisis, la cuestión de la reivindicación del lugar del saber como la centralidad de la enseñanza, la diferencia entre enseñanza y didáctica, bueno, la diferencia entre la enseñanza universitaria y la didáctica, que es propiamente dicha, y emerge más que nada en la enseñanza básica, ¿no? Como son palabras y términos oriundos de un planteamiento, de una problematización específica para la enseñanza básica. Cuando hablamos de enseñanza básica, hablamos de los 12 años de enseñanza obligatoria, desde preescolar hasta terminar bachillerato. Y bueno, y ahí los sistemas de enseñanza básica para él son los que efectivamente de ahí surgió las problematizaciones sobre la didáctica. Y bueno, y ahí distingue en cierta medida lo que es la didáctica, que la pone en tensión con la palabra y con la teoría de la enseñanza como cuestiones diferentes también, ¿no? En estas cuestiones de que hablábamos de, bueno, cómo él va caracterizando esta cuestión de la didáctica mucho más ligada a las psicologías, a los problemas del niño, del desarrollo, del evolutivo, ¿no? que hemos trabajado las configuraciones discursivas de la modernidad sobre la didáctica, más ligadas a todas esas preocupaciones, más prescriptivas, más del deber ser, en algún sentido, y con diferentes énfasis, modulaciones, pero que se centran en esta cuestión del niño, el desarrollo y la evolución del niño, y cómo eso, como un lugar central, que le ha dado la didáctica. Y bueno, él propone una investigación más centrada en una teoría de la enseñanza que replantea a partir de Chevalar, que lo vamos a ir trabajando a partir de la semana que viene, justamente plantea otro lugar para la enseñanza y que se centre en la cuestión del saber, ¿no? En esa relación dialéctica, saber-conocimiento, que también lo plantea acá en este libro, y, bueno, y problematiza acá en el capítulo 3, justamente que ahora vamos a trabajar, la cuestión de los distintos hitos o discursividades en la conformación de la enseñanza universitaria uruguaya. Bueno, a partir de esta breve como y más introducción general, no sé si quieren preguntas bueno, o aportar alguna cuestión ahí que ustedes quieran, vayan cortándome, interviniendo. Maxi. Buen día. No, comentar algo del capítulo este que vamos a trabajar, capaz, no sé si es eso. Bueno, en este capítulo como que el autor va hablando de los sentidos que se le atribuyeron a la enseñanza superior, como enseñanza científica profesional, enseñanza superior, y después trae a Bas Ferreira, que lo menciona que en 1914 entra en este debate de cómo denominarlo o qué englobar, digamos, dentro de este tipo de enseñanza, y tiene como una postura ligada a la superación del positivismo, Bas Ferreira. Ahí hace como en la página 46 menciona lo que él consideraría que a la enseñanza superior, que dice que está asociada a los pensadores, a los creadores, a los hombres de ciencia. Hace una distinción también entre enseñanza profesional y enseñanza superior. Para la enseñanza superior se ubica en la dimensión del pensamiento superior, fuera de lo que podríamos llamar planificación educativa, digamos. También dice que el lugar de la enseñanza superior no se define
por sus modalidades prácticas, es decir, pedagógicas, y a la enseñanza profesional, él la constituye por el carácter de preparación para el ejercicio de las profesiones más elevadas, digamos. No tanto en el campo del pensamiento, digamos, como englobaba la enseñanza superior. No sé, más o menos eso estuve leyendo yo y sacando apuntes. Buenísimo, y ahora sí vamos a ir, Comentame. gracias Maxi, y vamos a ir justamente a esta tensión que plantea Iva Ferreira, que es como una tensión fuerte de lo que venía desarrollándose en la universidad, ¿no? Y su pensamiento, bueno, un filósofo muy importante ¿no? Que fue rector de la Universidad de la República, y a su vez después fue decano y creador, ¿no? De la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, o sea, una persona relevante realmente para el campo educativo, y además que tuvo su actuación en las décadas del 20 y del 30 en lo que es el Consejo de Educación Primaria, ¿no? Lo que era el Consejo de Instrucción Primaria en esa época, con varios periodos, con proyectos concretos para mejoramiento de la educación primaria, el proyecto Parques Escolares. Bueno, hay una serie de propuestas de Eva Ferreira también pensando en la educación básica, no solamente pensando en la educación superior, si bien, bueno, su formación y su cátedras de filosofía era su trabajo importante en la universidad. También tuvo actuaciones importantes en la educación pública. El proyecto Parques Escolares tiene mucho también de una enseñanza generalista, pero también ligada a lo manual, a componentes de higienismo, donde el niño tenga espacio bueno, y ahí una cierta articulación con ideas escolanovistas también en Baferreira, ¿no? Es un autor bastante vasto y interesante, ¿no? Para trabajar. Sí, acá Marta Ferreira nos está compartiendo en el chat, dice, Ferreira dice que la enseñanza superior se ubica para él en la dimensión del pensamiento superior. Se podría decir planificación educativa, su sentido solo y por la existencia del pensamiento. Sí, ahí lo que podríamos decir, este énfasis, ¿no? En la dimensión del pensamiento superior. Yo no lo pondría en términos pensamiento superior, en términos de planificación educativa. Sí, para el pensamiento superior, sí, o sea, centrado en el saber, en la producción del conocimiento, es lo que él está ahí poniendo el énfasis, frente a propuestas que van más hacia la cuestión profesional. Capaz que podríamos leer inclusive algunos extractos para ir analizándolo, el pensamiento de Baferreira, ¿no? Bien. Capaz que primero igual brevemente nombrar de la página 34, estas 8 cortes que hace Luis, ¿no? Ciertos cortes de lo que es la universidad. Dice, en lo que respecta a la Universidad de la República, pueden señalarse hitos fundamentales en materia de marcos de referencia discursivos. Vieron cómo él trabaja con esto de los discursivos, relacionados con épocas de su historia y que construyeron espacios para la conceptualización de la enseñanza. A los efectos de priorizar esta continuidad, podemos valernos del siguiente esquema, no sin anunciar desde el inicio que le atribuimos un valor relativo. Y sí, relativo porque en definitiva estos cortes, esta tanta cantidad de cortes y hablar en un capítulo y en un libro que no es tan extenso de tantos años, y bueno, y esto va en contra de poder profundizar en la articulación de cada momento con el contexto histórico y social, que sería lo que los historiadores verían como debilidad, a abarcar lapsos de tiempo tan generales y tan grandes, con la complejidad que eso encierra. Entonces ahí hay como cierta relativización y que él marca en ese sentido, ¿no?
como una de las posibles debilidades a encontrarle en el trabajo, ¿no? Donde lo que él está haciendo es hacer como una mínima selección de algunos elementos sobre la enseñanza, ¿no? Entonces le llama al primer momento enseñanza indefinida, que va de 1833 a 1849, de 1849 a 1885 enseñanza en la Universidad Vieja, de 1885 a 1935, enseñanza profesional en la Universidad Nueva, que ahí es la creación, ¿no?, de la Facultad de Derecho, la Facultad de Agronomía, la de Medicina, o sea, todas facultades con fuerte énfasis en lo que es el mundo profesional, y son profesiones fuertes, ¿no? Bien, después de 1935 a 1958, enseñanza superior propiamente dicha, que acá lo que trabaja fundamentalmente es el pensamiento de Eva Ferreira, y no hace un trabajo fino y profundo de todo lo que es las reglamentaciones, como la universidad, las actas del CDC, bueno, no sé, las distintas maneras de funcionamiento. Habría que hacer una investigación mucho más profunda, ¿no? Después del 58 al 68, enseñanza como parte dependiente del ternario. Bueno, a partir del 58 le hace quiebra ahí por lo que fue en 1958 la ley orgánica de la Universidad de la República, y ahí marca esa década en ese sentido del ternario de investigación, enseñanza e investigación. Después del 68 al 73, previo a la dictadura cívico-militar, activos de la Concepción de Enseñanza como práctica, acá, con todo lo que pasó bueno, a partir del 68 a nivel mundial, y las repercusiones que tuvo también ese 68 en términos locales y en Uruguay, ¿no? Del 73 al 85, bueno, en las dictaduras cívico-militar la ubica de la concepción tecnicista de la enseñanza, ¿no? Todo lo que hemos hablado de de Taba, de Tyler, de, ¿no?, toda esa perspectiva más instrumental, y lo que podríamos llamar en cierta medida de planificación educativa se configura acá. Del 85 al 2005, concepción de la enseñanza como práctica, ¿no? Acá, bueno, todo el surgimiento de lo que son las comisiones sectoriales de enseñanza y de extensión a partir de la reapertura democrática, y bueno, el énfasis también de la articulación de la universidad con la sociedad. Por eso la ubica también en la cuestión de la práctica, ¿no? La enseñanza como práctica. Y bueno, y el análisis de lo que fue el surgimiento de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Dice, en cada uno de estos momentos las composiciones discursivas, ¿no?, composiciones discursivas referidas al lugar de la enseñanza, que es el foco de él, en las políticas universitarias, fueron expresadas con mucha claridad, sin que necesariamente se tuviera una noción intrínseca y explícita de la misma, ¿no? O sea, no tenía por qué ahí ser la enseñanza lo que se tematizara o se hablara, o explícitamente lo que estuviera en el centro, ¿no? Entonces él igual analiza, sin nombrarlo, bueno, qué hay detrás ahí sobre la enseñanza. Entonces, bueno, yo creo que sí, que acá los invito ahora a trabajar más que nada a partir del subtítulo que él llama justamente la enseñanza superior propiamente dicha, la 4, que es la de Vaz Ferreira, y ya los compañeros estuvieron adelantando algunas cuestiones muy interesantes, y bueno, y ahí seguir un poquito. Acá Marta volvió a escribir, me llamó la atención la creación del Instituto de Instrucción Pública, sería hoy ANEP. La instrucción pública es lo que sería, claro, bueno, hay que ver, ¿no? Porque en ese momento la instrucción pública estaba dedicada a la enseñanza primaria, pero todavía estaba todo dentro de la universidad en el siglo XIX. Es a partir de la Reforma Valeriana, que en 1876, que se exinde la universidad de la enseñanza primaria, y después recién en 1935 que se separa la enseñanza secundaria de la universidad. Entonces la universidad primero tenía todo, se encargaba de la instrucción a todos los niveles, y después se fue desprendiendo la primaria con la Reforma Valeriana, y en 1935, en el marco de la dictadura de Terra, se desprendió la enseñanza secundaria de la universitaria como otra dependencia independiente, ¿no? Un poco respondiendo a la pregunta de Marta.
Bueno, acá lo importante no es acordarse de todo esto de, bueno, ustedes igual el parcial es de elaboración, pero no es acordarse de todos los acontecimientos, sino ir, bueno, a lo conceptual y a las tensiones discursivas en torno a este concepto de enseñanza, que era lo que se disputaba en cada una de estas configuraciones que estableció Luis. Profesora, creo que el gran problema era las denominaciones cambiantes y los criterios disímiles, dice Beares, o sea, un problema terminológico. O sea que no había una gran teoría desarrollada, ¿no? Como que teóricamente no había mucho. Y que se agravó cuando también se suma la denominación de enseñanza terciaria a todo lo que ya venía con enseñanza científica, enseñanza profesional, enseñanza superior. Y en 1950, cuando se crea la enseñanza terciaria, ahí también tenían otra que aparte el Codicen tuvo que solicitar conceptualizar conceptos de universidad, conceptos de enseñanza superior. Eso da cuenta de que no había grandes trabajos teóricos, ¿no? Claro, porque podríamos decir, una cosa es la enseñanza terciaria, que es más un conjunto más amplio, ¿no? Porque lo terciario, uno dice, puede ser universitario o no universitario. En este momento tenemos en el país toda la educación, lo que se prepara para los que son maestros, que son profesores en el Uruguay, toda esa rama de enseñanza terciaria es terciaria no universitaria, ¿no? Entonces, bueno, son también terminologías y cómo los términos que quieren decir, y el análisis discursivo va mucho a eso, a ir viendo los cambios de dominación, cómo se nombran, las leyes, cómo van nombrando, qué van poniendo ahí en el centro, bueno, y esas variaciones discursivas, que es lo que él trata de poner foco, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, Ferreira no habla de enseñanza universitaria ni de enseñanza terciaria, habla de enseñanza superior, ¿no? Como otra denominación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de superior para Ferreira? ¿Por qué lo nombra así? ¿No? Y bueno, y ahí vamos viendo esas 4 acepciones que él va estableciendo, ¿no? Ahí al principio de ese apartado de enseñanza superior propiamente dicha, del 35 al 58. Como hemos venido viendo, las denominaciones de la enseñanza universitaria, dice, han sido oscilantes a lo largo del primer siglo de la Universidad Uruguaya. Podemos hacer un listado de las acepciones que ha tenido y en particular los sentidos que se atribuyeron a la enseñanza superior, un poco esto que traía Luz, ¿no? Esto de enseñanza científica, en un primer momento, en el decreto de 1836, abarcaba los estudios preparatorios de filosofía y matemáticas puras, y las facultades mayores de teología y jurisprudencia. 2. Enseñanza científica y profesional, en la ley de 1849, primera ley orgánica, se incluye bajo ese rótulo la enseñanza que no es primaria ni secundaria, brindada por la universidad en sus 4 facultades creadas. En estas primeras 2 acepciones se podría haber una tensión, ¿no? Bueno, una más centrada en la producción de conocimiento y la otra más llevando hacia lo profesional, pero tampoco demasiado, pero donde se incluye al menos. En la primera era solo científica, bueno, en la segunda ley es científica y profesional. La tercera, enseñanza superior, Ramírez designa con ese nombre a la que sigue a la secundaria, o sea, la preparatoria, y a la que sigue a esta, que era la brindada por las facultades. A su vez, Varela utilizó preferentemente la expresión como referida a la que sigue a la primaria. O sea, como Valeria y Ramírez, ¿no? en esa discusión que tuvieron, esa polémica del año 65, muy famosa, bueno, como también ahí de esa discusión y de ese libro, Beares, bueno, pone esos énfasis, ¿no? ¿A qué se referían ahí con enseñanza superior? Ahí sería, Sí. sería Ahí, como el ciclo básico y el bachillerato de ahora, ¿o no? sí, era lo que en ese momento
Por ejemplo, en el caso de Ramírez le llamó superior a lo que es después del ciclo básico de enseñanza media, ¿no? Después de, que puede ser tercero o cuarto, hay que ver ahí en esa época a qué se le llamaba preparatoria, si solo a quinto y sexto, o cuarto, quinto y sexto, porque eso también ha variado. Entonces, bueno, me parece que ahí me parece que era quinto y sexto en ese momento, y lo que Ramírez le llamaba ahí superior. Y Varela, sin embargo, lo refería más a lo que sigue a la primaria, todo lo que es después de primaria era superior. Pero bueno, está hablando de 1900, 1800, eso es 1800, bueno, porque el libro está editado ahí, pero estamos hablando de sí, la discusión Varela-Ramírez, exactamente yo el año no la tengo, pero es ahí por 1870, en el entorno de esos años, fines de los 60, principios del siglo XIX, ¿no? Y después la cuarta acepción, enseñanza superior, otra manera distinta de enseñanza superior, en la ley del 85, ¿no? Le atribuye el cometido de habilitar para el ejercicio de las profesiones científicas, ¿no? Donde ahí también esta nueva universidad bueno, que se postula a partir de esta nueva ley de la universidad, bueno, es lo que le da fuerza a las profesiones liberales y a toda la reforma importante que tuvo y empuje que tuvo a partir de ahí la universidad, ¿no? Con los edificios construidos desde esa época con fuerza, de las principales profesiones liberales, derecho, medicina, bueno, todo esto que hablamos, ¿no? Y bueno, y ahí es donde él, bueno, pone por eso, bueno, hay que prestarle atención a los términos y en cada época y en cada situación que se decía, cómo se decían esas palabras, ¿no? Y la diferencia y cómo se va transformando, ¿no? Como los significantes en definitiva adquieren distintos, desde el análisis cursivo, el significante adquiere distintos sentidos, significados, en función del contexto histórico y social, las leyes, y bueno, y qué se quería decir en cada momento con esas palabras, y cómo se van transformando y cambiando. Y bueno, y como él dice desde 1950, justamente cómo se comenzó a utilizar la denominación de enseñanza terciaria, ¿no? Y no es menor en 1950, que ahí está toda la creación también del IPA, ¿no? Que hace que, bueno, justamente con la creación del IPA, justamente enseñanza terciaria porque es no universitaria. Entonces ahora tenemos toda una formación de profesores que es terciaria esa formación, pero no es universitaria. Entonces, bueno, la emergencia de esa palabra, enseñanza terciaria, tiene sentido en Uruguay a partir de esa creación que se extiende de la universidad a la formación de los profesores, ¿no? Bien. Y bueno, hay todos debates, ¿no? Que él va consignando sobre esta cuestión de bueno, cómo la enseñanza superior fue refiriendo a distintos elementos y con distintos énfasis, ¿no? Y por ejemplo, cita a la conferencia de 1914 de Bas Ferreira, donde habla sobre el término superior aplicado a la enseñanza. Vamos a leerla esa, ¿no? Está sentidos. buena. Ahí va. ¿Querés leerlo? Léelo. Así lo vamos. Yo justo lo iba a leer, así que buenísimo. Yo tengo acá apuntes para ver si lo ubico en el texto. Bueno, si quieren, que tiene el texto a la mano, que lo lea, si no yo lo leo igual. Si alguien tiene el texto a la mano. Lo tengo acá, si quieren. Dale, bárbaro. Es en la página 45, ¿verdad? Donde dice, el término superior aplicado a la enseñanza tiene dos sentidos ahí. Sí. En uno, designa la preparación para ciertas profesiones reputadas, más elevadas y de trascendencia social, y de preparación también, más especialmente difícil, tales como las de médico, abogado y otras más o menos similares. En el segundo sentido, la enseñanza superior, propiamente dicha, la más superior de todas, es la que tiene que ver de una u otra manera con la cultura superior, con el pensamiento original, con la producción y demás manifestaciones de la alta cultura. Bas Ferreira, 1957. Acá, bueno, esa distinción es clave,
bueno, hay que analizarlo en el contexto de la época, que todavía la antropología social y cultural no había hecho investigaciones y problematizado esto de la cultura, ¿no? Hoy podríamos decir, bueno, con no sé cuántos años y un desarrollo teórico muy complejo de la palabra cultura, uno podría decir, bueno, porque esto de la alta cultura, bueno, uno podría hacer una crítica, ¿no? ¿Por qué más superior? La enseñanza Porque es superior como ¿no? la más superior de todas. Eso es como que choca Sí, un poco, ¿no? sí, Eh, claro. sí. Y esta idea de, bueno, la alta cultura, como que hay una baja cultura, entonces ¿no? El sentido común, la cultura popular, esta tensión entre lo popular y lo, bueno, porque una es alta y otra es baja, o otra una superior y que la otra sería inferior. Bueno, uno podría problematizarlo, por eso digo, ¿no? Con todo el desarrollo de las teorías de la antropología, los problemas de la cultura, la historia social y cultural, y bueno, los estudios actuales sobre todo esto y la complejidad que ha ya desde los 60, yo qué sé, las teorías, ya yo creo que Foucault hace toda una crítica en ese sentido, ¿no? De poder valorar justamente y analizar la episteme más allá de lo que es la ciencia, ¿no? Y bueno, entonces correrse un poco de esta mirada sobre, bueno, este, en cierta medida uno puede decir, ay, bueno, acá no hay una cierta idea de elitismo y de lo poner en un lugar superior a la determinada cultura. Bueno, toda esa crítica le podríamos hacer desde esta, bueno, desde estas otras teorías actuales, ¿no? Pero acá, bueno, está haciendo el corte entre lo profesional, Puede ¿no? ser porque también a nivel profesional como que es más como aplicación del conocimiento y no tanto en la otra distinción que hace, que es más como generar el conocimiento capaz. Claro, pero uno podría ser inclusive hasta abogado del diablo, porque es más conocimiento, más científico, algo que está alejado Sí, sí. de un problema de la vida cotidiana o de una resolución, una investigación más aplicada de resolución de problemas del ámbito, ¿no? Y otra investigación más pura, que no resuelve problemas, o sea, son tipos de investigaciones, pero una no es mejor ni peor que la otra, ni está ni que hay que darle, bueno, pero bueno, son tensiones y discusiones que hacen sí, a este Pero análisis que uno podría estaba un hacer, ¿no? paradigma positivista, ¿verdad? Estaba planteado en ese Al momento. revés, la Ferreira Ah, era crítico con el pero positivismo y con esta digo, centralidad la tradición de la ciencia, digo, desde el positivismo estaba. Entonces, capaz que o toda sea, la parte de... lo que hace Ferreira es hacer una crítica, o sea, la discusión, a ver, espiritualismo, positivismo, que esto lo tenemos con el texto bueno, del estudio de la historia de las ideas de Arturo Ardao, lo ubica en el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Eso después igual se extendió el positivismo, o sea, las discusiones evidentemente acá igual Viares trabaja esta tensión y cómo Ferreira en cierta medida sigue discutiendo a esta universidad tan centrada en las profesiones, este, como más efecto de un pensamiento positivista, ¿no? Pero la discusión fuerte y las tensiones entre espiritualismo y positivismo se dieron en el último cuarto del siglo XIX. Y bueno, y acá está esa cuestión de fondo, estos modelos, ¿no? De que se entendía por superior, si superior era algo ligado a lo profesional, que son propias de las tensiones a la interna de la universidad o a otra pensamiento y producción más allá de lo que es lo profesional y la práctica, ¿no? Y esto de la alta cultura, ¿no? Que está acá, ¿no? Cultura superior, alta cultura. Está discutiéndole al modelo más profesionalista y se está posicionando acá a Ferreira, ¿no? Cuando dice la enseñanza, un poquito más adelante, la enseñanza superior profesional debe funcionar en parte como una organización suplente, vicaria, sustitutiva
de la enseñanza superior propiamente dicha. O sea, él dice que lo central es la investigación y la producción de conocimiento científico, y como efecto de eso la enseñanza profesional, ¿no? Pero como en el centro, la producción de conocimiento. Yo lo entendía más bien a ese trozo de Iván Ferreira como también como en contra de ese pensamiento que también avalaba el orden político, ¿no? Me parece también. A ver, Como desarrolla un poquito más la idea, Sonia. Claro, me parece como que la parte que se separó hacia secundaria y el normalismo y todo eso, como que llevaba a una sociedad más ordenada y más alejada del saber mismo y del conocimiento mismo, que era lo que él trataba de resaltar. Me Y parecía. por eso me parece interesante eso, Sonia, que traes, y por eso él no quería excindir y dividir, por un lado, la enseñanza de los maestros y los profesores excindido, y por fuera de la producción de conocimiento, ¿no? Él tenía esta idea de la articulación de las dos cosas, o sea, de que lo profesional y lo que es el campo, en ese sentido, de la educación primaria y secundaria, se nutriera de la alta cultura y de la producción de conocimiento. Entonces quería ver juntos a los investigadores y los maestros y esta división que surgió, esa separación, esa excisión de la universidad, no era el proyecto de Eva Ferreira. Él quería verlos articulados, quería verlos, y acá ponemos leer la cita que sigue, a esa que dice: poner en contacto directo, lo más directo posible, a los que han de recibir la enseñanza con los creadores de pensamiento, con los pensadores, con los descubridores, con los hombres de ciencia, con los artistas originales. Y en lugar de buscar artificios para adaptar esas manifestaciones superiores y reales a los que han de sufrir su acción, deja al contrario que obren directamente. O sea, está pensando acá en esa articulación, ¿no? En ese contacto directo de los dos elementos. Y qué actual todo eso ahora con esta propuesta de universalizar la parte de magisterio también, ¿no? O sea, esta propuesta de convertir al magisterio y a la formación de docentes de secundaria en formaciones universitarias. Y bueno, y de buscar muchas más articulaciones entre la universidad y el IPA y los institutos normales, ¿no? Que es algo que la ley de educación 2008 trató de articular, trató de generar ámbitos, ¿no? de un sistema nacional de educación pública, ¿no? Esta formación de un sistema nacional de educación pública lo que buscaba era sentar en la misma decisión y en forma coordinada un sistema donde estuviera la universidad, donde estuviera el Consejo de Formación en Educación, donde estuviera toda la ANEP, bueno, dentro de la ANEP las diversidades de formaciones que tiene a su interior, o sea, donde se pudieran sentar en la misma mesa a nivel público a articular realmente armar un sistema, ¿no? Esa es la ley 2008 de educación, ¿no? Que en cierta medida uno podría decir, bueno, va en la línea esta de Eva Ferreira, que buscaba ese trasiego y esa constante retroalimentación entre, si bien ponía en el centro, ¿no?, a la producción de conocimiento en el centro, y lo principal, bueno, cómo eso se derramaba, le preocupaba cómo eso tenía un efecto y se derramaba sobre el resto de los sistemas de enseñanza. Y no es menor que él haya tenido como catedrático, como universitario, una trayectoria tan importante en el sistema de enseñanza básica, ¿no? y en el Consejo de Instrucción Pública, que era lo único que estaba por fuera de la universidad en el momento que Eva Ferreira formaba parte de ese Consejo de Instrucción Primaria, porque todo el resto era la universidad. Entonces ahí me parece como muy rico ese pensamiento, y más que él vivió toda la etapa donde los profesores de secundaria trabajaban en la universidad y en los liceos, o sea, trabajaban de forma simultánea en un lado y en el otro. O sea, él vivió también esa universidad y fue docente de esa universidad donde se formaban adolescentes y se formaban después los que habían terminado bachillerato en las carreras de lo que sería ahora la universidad.
Entonces, en ese sentido, él seguía apostando a este contacto directo, lo más directo posible, entre los investigadores, y además que pone en sentido amplio también, pone los artistas originales también, o sea, y habla también de una cultura más amplia en cuanto a artes, ¿no? Y a producción artística en su más amplio, ¿no? Y bueno, y acá como, bueno, a Ferreira también, ¿no? Como Ardao lo ubica también a Ferreira en ese lugar también de superación de la disputa entre el espiritualismo y el positivismo, en la tradición filosófica uruguaya. Y acá él trae en la siguiente página, trae acá la idea de, ¿no?, la distinción entre enseñanza profesional y enseñanza superior, ¿no? Algunas consideraciones. No sé si ustedes ahí están siguiendo. ¿Por qué ¿no? dice su sesgo doctrinario? ¿En dónde estás leyendo? Capaz que si lees toda la Eh, oración, pará. yo puedo entender, o los demás podemos entender también. Yo saqué. Sus actividades de gestión universitaria, dice, siempre tuvieron un evidente sesgo doctrinario, influyeron también en la superación de las disputas que sobre aquellos rótulos se desarrollaban en los claustros universitarios en el periodo 1870-1920. ¿En qué página estás? En la 46 me parece, ¿no? Sí. En la 46, a la mitad por ahí. Después que dice mutatis mutandis, también podemos, mutatis mutandis, sostener que sus actividades de gestión universitaria. Yo No creo sé, que viene por el sí. lado de esa discusión de ideas que había, ¿no? A fines del siglo XIX y entre positivismo ¿no? Y las ideas de Baz Ferreira que menciona ahí. Yo creo que puede ir por ese lado, puede ser, Paula. Sí, puede ser. Acá no sé a qué realmente acá se está refiriendo con esto entre comillas, no lo pone entre comillas, ¿no? Como también. Había un fuerte debate en torno a ideas, ¿no? Propio de esa época también. Muchas de ellas doctrinarias, como dice ahí, capaz. Yo me quedo pensando en esto que estaba diciendo Maxi de doctrinario, tendrá que ver en relación a la discusión. En realidad me parece que la atención está centrada en el cómo y el qué se transmite, ¿no? Cómo diferencia, por lo menos lo que interpreto yo, cómo ata la enseñanza profesional a cuestiones más técnicas, más del quehacer, y una enseñanza superior que coloca el desafío en pensar dónde está ubicado el saber en relación al sujeto aprendiente, digamos. ¿No? Entonces me parece que esto es central cuando él plantea poner en contacto directo, ¿no?, los creadores del pensamiento, los pensadores, los descubridores, hombres de ciencia. Está hablando en definitiva de cómo mostrar o cómo ofrecer el saber lo más genuino posible y que sea parte de la construcción del estudiante, ¿no? Como la cuestión más del aprendizaje y la síntesis. No sé si va por ahí, pero a mí como que toda esta página me deja pensando incluso hacia el final. Él coloca la tensión entre la enseñanza y el pensamiento.
¿no? Entonces, ¿qué tanto, digamos, cómo se construye ese saber y cuánto en contenido, y cuál es el justo medio, digamos, en ofrecer en el marco de una enseñanza superior los saberes? Ujú. Está interesante eso que traes, Lucía. Me parece que van por ahí, y esta idea inclusive del profesor universitario que piensa y que produce en el momento que está enseñando, ¿no? Como muy fuerte, que era un poco el modelo de las humanidades en en ese periodo, ¿no? Donde no había calificación, no había acreditación, era ir a donde los docentes, bueno, hacían como una investigación en voz alta, y en ese momento con el auditorio, y había un intercambio, pero nada del orden ni de la acreditación, ni notas, ni nada de eso había, ¿no? O sea, en ese momento, y fueron dos discusiones después que se dieron para llegar pero sí, un modelo muy poniendo en el centro la investigación, la producción, ¿no? Y la enseñanza como efecto de eso, ¿no? Como efecto de la producción y del pensar en voz alta y de la creación del docente. Me parece que viene muy toda su idea desde ahí, ¿no? El modelo de enseñanza o la concepción de enseñanza en Ferreira, ¿no? Sí, Beares en la página 47 al empezar lo dice precisamente. Léelo. La enseñanza superior se ubica para él en la dimensión de pensamiento superior, fuera de lo que podríamos llamar planificación educativa. Su sentido de expresión solo y por existencia del pensamiento. Sí. Todo lo que es la planificación, la cuestión, ¿no? Más que uno podría decir, identificarla más con lo que la inauguración de lo que es, bueno, de Tyler, ¿no? Esa cuestión fuerte puesta, bueno, estaba totalmente en las antípodas de eso, ¿no? En el opuesto de lo que es la planificación. Y muchas veces es lo que se vuelve básico en el normalismo, ¿no? Como una crítica. Claro. Sí. Mm. Yo creo que eso que leíste recién, Sonia, es como clave, ¿no? Como algo, y que va en sintonía con esto que yo les hablaba, ¿no? Donde no había nada de planificación en ese sentido, ni de secuenciación, ni de todo eso que acontecía mucho más en una enseñanza básica, y se daba de otra manera, ¿no? En ese modelo de que había de humanidades en ese contexto histórico. Después dice, en segundo lugar, la enseñanza superior, con continuación a lo que leyó Sonia, no se define tampoco por sus modalidades prácticas, que él llamaba pedagógicas, ¿no? O por las formas fácticas que ésta pudiera adoptar, porque esencialmente quedan eliminadas como tales al proponer una identificación total entre enseñanza superior y funcionamiento del saber y del pensamiento. Bueno, esto evidentemente es toda la interpretación que hace Beares del pensamiento de Ferreira, ¿no? Poniendo ahí el centro en esto, ¿no? En el funcionamiento del saber y del pensamiento, y ubicando lo pedagógico ligado a la práctica, y bueno, y a lo que es la enseñanza básica, y lo que podemos decir también en cierta medida normalismo, en esta distinción entre enseñanza y educación. Y bueno, y en tercer lugar, opuesto a lo profesional, ¿no? En tercer lugar, no se remite la expresión a alguna variedad de la que por él llamada enseñanza profesional, como si aquella fuera una forma más elevada o sofisticada de esta, sino que se la contrapone claramente.
bueno, ahí pone entredicho o lo saca de ese lugar de más elevado, pero no sé hasta dónde, ¿no? No sé, eso es lo que es la interpretación de Beares. No sé ustedes cómo lo interpretan a eso, pero se podría discutir también igual, ¿no? Yo traería en duda ahí si él, en cierta medida, no hay una idea, ¿no? En Ferreira de cierta cuestión de la alta cultura como más elevado, como más sofisticado que lo profesional y que, bueno, según Luis dice que no, pero yo lo pongo en duda. ¿Cómo puede afirmar eso? No sé. Además, dice ahí superioridad genética de la enseñanza superior. No, eso no lo leí. ¿Dónde? Eso Eh, no. Eso me parece que no. A ver. La enseñanza superior debe ser puesta en su lugar de superioridad genética, porque es a partir de ella que toda otra forma de enseñanza se hace posible. Su propuesta teórica política implica también la necesidad de disolver en ella, en la enseñanza profesional, ¿Dónde una estás leyendo? cantidad Perdoná, considerable, pero ¿en qué página que quiero leerlo? Porque eso de genética, la verdad que 47, me había detenido en eso. O no lo vi, a ver. Ah, sí, tenés razón, genética usa acá la palabra. No es genética de genes, sino no, genética de de Génesis. génesis, viene de génesis, ¿no? Dice, a lo largo del texto, Ferreira se esfuerza en la página 47, en el antepenúltimo párrafo. A lo largo de su texto, Ferreira se esfuerza por no presentar su dicotomía como una aporía sin solución. La enseñanza superior debe ser puesta en su lugar de superioridad genética, porque es a partir de ella que toda otra forma de enseñanza se hace posible. Es eso, es en el lugar central, ¿no? Y el resto como efecto. Lo profesional tiene que ser efecto de la enseñanza y de la investigación, en definitiva. Bueno, esto es muy cuestionado, ¿no? Y puede ser, por supuesto, muy rebatido. Hay autores que dicen, bueno, hay una cuestión de ida y vuelta mucho más fuerte, y muchas veces a partir de un problema concreto se llega a un descubrimiento o a un tema más general, y eso ahí Judith Sutz es una investigadora, bueno, ahora se jubiló de la universidad, se acaba de jubilar, se le hizo un homenaje en el Consejo Directivo Central hace muy poquito, menos de un mes. Ella ha trabajado justamente, se ha dedicado a los temas de investigación y desarrollo, y bueno, trabaja mucho estos elementos y esta relación entre lo que es la enseñanza superior y la enseñanza superior, lo que es la investigación más pura, la investigación en cierta medida más vinculada a una aplicación, a la resolución de un problema concreto del mundo laboral o ¿no? de situaciones diversas y bueno, ella muestra ejemplos de ida y vuelta, cómo a partir de un problema concreto se logra después un descubrimiento más general, y cómo a partir de un desarrollo científico más general, separado de cualquier tipo de práctica o de problema práctico, bueno, después a la larga tuvo eso una solución muy fuerte de un problema concreto. O sea que
hay ejemplos de ida y vuelta desde ambos lugares, ¿no? Como complejizando un poco esto, ¿no? Esto que está planteando acá Luis y esa interpretación que está haciendo. Como que puede haber, en definitiva, bueno, por lo menos cuestionar esto de poner a la investigación en el centro. Esto es, bueno, es una discusión teórica y desde puntos de vista, ¿no? Evidentemente es muy discutible y hay autores que no opinan lo mismo que acá está haciendo este análisis Luis Beares, ¿no? Me parece que, bueno, que son distintos puntos de vista. Bueno, entonces está ubicando esta cuestión, ¿no? Como más, en términos inclusive uno podría decir, bueno, un tanto dicotómicos capaz, como que después en la operatividad y cómo eso se desarrolla en el mundo académico y su articulación con la sociedad se da de forma mucho más mezclada, pero acá está presentando esta distinción, ¿no? La enseñanza profesional se caracteriza por su utilidad o trascendencia social, y la enseñanza superior por su sujeción al pensamiento, su ejercicio y su producción, ¿no? Bueno, como elementos ahí. Yo creo que esta cita completa de Ferrer está interesante, ¿no? Dice, por su propuesta teórico-política, dice, la necesidad de, y aquí cita textual de Baferrer, la necesidad de disolver en ella, en la enseñanza profesional, una cantidad considerable de enseñanza superior, en el otro sentido de enseñanza cultural, ¿no? Disolución o vertido que también debe hacerse sobre la enseñanza secundaria y aún en la primaria, en esta idea de Ferreira de que cómo articular y poner en relación la enseñanza, el pensamiento original con en contacto con los maestros, con los profesores, con la enseñanza primaria y secundaria, como lo habíamos leído, y también con lo profesional. Lo que yo me pregunto acá es que Luis lo maneja siempre en términos unidireccionales, lo maneja y lo interpreta a Ferreira muy fuertemente en términos unidireccionales, o sea, el vertido siempre es de la investigación y la producción de conocimiento alejado de la práctica y lo que uno podría decir ahora, investigación básica, se vierte eso hacia lo profesional y se vierte eso hacia la secundaria primaria. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué es unidireccional? ¿No se podría plantear en Baferreira también, y ahí habría que profundizar más en sus lecturas, en una cuestión mucho más de ida y vuelta? Esas son mis preguntas que yo le haría acá al texto de Luis, ¿no? Una cuestión de cómo también ese contacto del universitario y del investigador con los problemas del campo profesional y con la enseñanza primaria y secundaria también le devuelve y le presiona para que su investigación tiene un efecto también. O sea, hay una cuestión también de ida y vuelta ahí de esa y no en términos unidireccionales. Puede ser, Paola, que ahora, no sé, con esto último que se quiere empezar a implementar, por ejemplo, de que intervengan profesionales como del palo de la medicina, como Radi, por ejemplo, o gente así en la educación, puede ser que se esté dando eso, ¿no? Gente, digamos, de la profesionales o de las más volcados a esos campos que intervengan en lo educativo, que es lo que se cuestiona, ¿no? Que no intervengan los docentes. No, ahí lo que parece que tú estás trayendo, que está muy interesante, es cómo a partir de la pandemia y toda esta cuestión del COVID-19 se vio como a nivel muy claro de la sociedad y de la opinión pública y en los medios, se hizo mucho más explícito este diálogo
entre lo que es bueno, la ciencia y los investigadores con la resolución de problemas concretos como era la pandemia, ¿no? Entonces ahí lo vimos mucho, operar en forma mucho más clara esta articulación entre la sociedad y la resolución de problemas, bueno, en este caso de una crisis sanitaria, bueno, que tenía para aportar la academia y la ciencia, ¿no? Y que con creces se ha mostrado cómo, bueno, en Uruguay se respondió a eso y se pudo, bueno, la ciencia pudo rápidamente ocupar un papel de relevancia en lo social y en la resolución de problemas, ¿no? Creo que sí, que fue muy claro eso, ¿no? Eso lo han señalado en los análisis que se han hecho, ¿no? Y bueno, y ligado también a la solicitud y a la fundamentación de mayor presupuesto para la ciencia y la investigación y la tecnología en Uruguay, que, bueno, que está muy por debajo de los niveles en general de lo que invierten los países en ciencia y tecnología, ¿no? Después analiza ahí, bueno, yendo un poco más al texto de Luis y las apreciaciones que hace, bueno, en esta distinción entre pedagogía y didáctica, él ubica a Ferreira cuando habla de pedagógico, lo está uniendo mucho más, ahí citando a Limber Santos, que es otro investigador importante, docente de la facultad, de nuestro instituto, y de nuestro departamento de enseñanza y aprendizaje, que trabaja sobre todo los temas de didáctica mutilado y da este curso en la noche, además. Bueno, está diciendo justamente cómo, a partir de los análisis de Limber Santos, cómo la palabra pedagogía que utilizaba Ferreira en esa época estaba mucho más ligado a los problemas de la didáctica, ¿no? A los modos de enseñanza, a los procedimientos de enseñanza, ¿no? Que es lo que en ese sentido ubicamos en el campo de la didáctica, ¿no? Y bueno, y esta relación de lo instrumental como secundario, y lo central en el funcionamiento del saber, ¿no? En esa relación entre del qué hacer, el cómo hacer, la cuestión más práctica, es como un efecto, en cierta medida, de lo primero, del funcionamiento del saber. Lo que realmente enseña es el propio funcionamiento del pensamiento, del descubrimiento, de las ciencias y del arte, en la dinámica de su propia producción y vida. Los modos de enseñanza, su didáctica, los artificios son secundarios y deben, con certeza, supeditarse a este funcionamiento. Y bueno, y ahí une y relaciona, ¿no? Este pensamiento baferreirano que se sienta en el saber y en la producción más que en el hacer y lo instrumental, bueno, en cierta medida ahí lo relaciona con lo que después vamos a trabajar de Yevalar, ¿no? Que vuelve a poner el centro en eso, en la cuestión del saber, y bueno, y dejar de lado más lo instrumental, lo tecnológico, el cómo. Y bueno, ahí pues empieza a poner también a la extensión del lado de la cuestión más práctica del profesionalismo, en oposición a esta cuestión más de la enseñanza superior propiamente dicha.
y bueno, y ubica evidentemente el modelo ferreiriano, se lo tiene que comparar con los modelos más generales de universidad, ¿no? En lo que era el modelo de berlinés, ¿no? En la Universidad de Humboldt, donde la producción de conocimiento era el centro, y no tanto la formación de profesionales. Y bueno, y pone esta cuestión, ¿no? Cómo en definitiva el proyecto de Ferreira fue opuesto a la separación de lo que fue en 1949 con la creación del IPA, de la formación de los profesionales para el ámbito educativo, o sea, los profesores de secundaria de la universidad, ¿no? Cuando él quería justamente ver esto articulado, verlo junto, ¿no? Y bueno, y marca en cierta medida el pensamiento de Grompone, que fue uno de los liderazgos en esa propuesta, en esa separación, lo pone como opuesto al pensamiento de Ferreira, acá, Luis, ¿no? Y bueno, y toda esta tensión que tanto abonó a este contraste tan marcado y tan dicotómico entre enseñanza universitaria, entre normalismo y universidad, ¿no? Ahí tienen investigaciones, por ejemplo, algunos textos de Antonio Romano que ha trabajado también esta tensión y muestra en forma no tan polarizada por momentos, que es la manera esta más de Luis, de ver estas tensiones entre Grompone y Ferreira, por ejemplo. Menciona allí también la importancia de la Facultad de Humanidades, en lo que tiene que ver con la elaboración de la ley orgánica también, ¿no? Y justamente en esa parte que estaba hablando de Grompone, creo que era. Sí, si querés leer Sí. alguna parte, vayan leyendo, destacando. Ahí va. Más allá de los avatares y contextos genéticos de la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de los cuales no podemos ocuparnos aquí detalladamente, se debe señalar que las discusiones que se procesaron inicialmente al interno de la universidad y luego en los ámbitos sociales y parlamentarios forman parte de un conjunto discursivo que influyó grandemente en las transformaciones que la universidad experimentó, principalmente en sus políticas referidas a la enseñanza y a la investigación, hacia la Ley Orgánica de 1958. Por otro lado, la presencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias, dirigida primero y bajo el decanato de Vaz Ferreira después, aceleró varios procesos en el conjunto universitario tomado como un todo. Uh-huh. Claro, de esta tensión entre, bueno, las pujas, ¿no? Entre las profesionales, lo académico, bueno, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, que antes estaba todo unida. La escisión fue en la década de los 90, recién se separó la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias, ¿no? Que ahora está totalmente separada, bueno,
Eso fue muy tardío, ¿no? En la década de los 90 recién esa escisión, si no estaban todas juntas. Entonces era la facultad, bueno, donde más, ahí se centraba bueno, no tenía un perfil para nada profesional, era realmente académico, todas sus carreras estaban hechas para formar investigadores, ¿no? Y bueno, y ahí ubica a Ferreira en esta cuestión de la inspiración del régimen de dedicación total, ¿no? En esta cuestión de, bueno, de profundizar y de darle a la universidad, centrar la cuestión en la producción de conocimiento. Y bueno, yo creo que del mayor legado para mí, que acá en el último párrafo lo releva Luis y lo jerarquiza como cuestión central, es esta idea fuerte de disolución de la enseñanza superior, propiamente dicho, sobre la profesional y sobre la enseñanza primaria y secundaria, ¿no? Como que esta articulación entre los dos elementos, que en cierta medida después en los 60 con otros proyectos de crear una universidad pedagógica, a ver, eso es Maggiolo, para ver si me entregan los nombres, creo que sí, que después lo vemos. También hay estas ideas de articular la investigación con la educación, ¿no? Y que ¿no? Con esta idea también de universidad pedagógica, hay unas ciertas ideas acá también de articulación con más Ferreira. Y bueno, ahí Luis dice que no, que sigue igual primando la idea esta profesional en la universidad, más que esta idea de Ferreira más centrada en la investigación, ¿no? Como que sigue hasta el presente. Bueno, ahí cierra un poco. Bueno, ahí ubica también toda la ley orgánica y la cuestión ¿no? de sucesión, Luis, que bueno, él es muy partidario de esto, ¿no? De ese modelo ferreiriano, él lo pone en su centro, él está convencido de que lo central es la producción de conocimiento, y en cierta medida en algunos momentos, que en algunos, bueno, pues se puede discrepar con él, en esta cuestión de ver en términos peyorativos y un tanto despectivos, todo lo que es la articulación con la práctica, lo profesional, la cuestión de la extensión, bueno, eso hay en cierta medida en esta visión de Luis, a veces, bueno, discrepancias fuertes en ese sentido, en cómo él, bueno, separa y analiza y concibe esas cuestiones, ¿no? Pero acá justamente está poniendo en todo lo que es el proceso de configuración de la ley orgánica del 58 como un hito importante de consagración bueno, de la producción de conocimiento en el centro, en la universidad, ¿no? Como que la universidad es un centro de producción de conocimiento, y bueno, todo lo que se luchó para la obtención del régimen de dedicación total, que por las dudas explico que es un programa muy fuerte que tiene la universidad a partir de esta década, que lo que se centra es fondos importantes, o sea, hay un fondo muy fuerte de régimen de dedicación total, financiado a nivel central por la universidad, donde los docentes de los distintos servicios se postulan a ese régimen de dedicación total, son evaluados a nivel central y se manda a evaluadores externos que evalúen la propuesta que el docente presentó. Entonces le valoran el currículum, su producción de conocimiento y su plan de trabajo. A partir de esa evaluación externa, la Comisión Técnica Central del régimen de dedicación total valora y hace un dictamen si le da la dedicación total o no se la da. Y esta dedicación total implica, bueno, una inyección muy fuerte de recursos, porque el docente pasa a ganar un 60% más de lo que venía ganando
sin ese régimen de dedicación total. Entonces es una política muy fuerte de que además ese docente deja de trabajar en otros trabajos privados, porque trabajaba en la universidad y trabajaba afuera, a partir de que se presenta ese régimen de dedicación total, se compromete a trabajar exclusivamente para la universidad, y bueno, ya tiene que rendir ante ese tribunal central, o sea, ese comité central, tiene que rendir cada 4 años su plan de trabajo nuevo y lo que hizo, su informe de actuación de todo lo que produjo, y se lo evalúe si realmente tuvo buena producción, se le vuelve a renovar, y si no, o sea, es un régimen muy fuerte y está centralizado además, donde la universidad le ha dado mucha jerarquía e importancia, le sigue dando, y que atravesó y configuró la Universidad de la República desde estas décadas del 50 hacia acá, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una característica de cómo se trabaja en Uruguay, y cómo es una política que volvió a ubicar y a darle relevancia a la investigación frente a otros elementos en el Uruguay, ¿no? Y bueno, y ahí lo marca bastante, y lo une también con, con la ley orgánica también, ¿no? Y bueno, los rectores acá de Mayol y Casinoni como también y fueron hacia ese modelo. Y bueno, acá la congregación de la libertad de cátedra, el ternario, investigación, enseñanza, extensión en el texto de la ley orgánica del 58, ¿no? Bueno, esto también acá hay una cuestión muy latinoamericana, ¿no? Que no se puede leer sin entender el movimiento reformista y Latinoamérica, ¿no? Como algo singular del contexto más general, ¿no? Creo que también esto de los 50 y los 60, y bueno, y el ternario, donde la extensión está nombrada como las 3 funciones universitarias, y este del ternario indisoluble, ¿no? Donde tienen que estar articuladas los 3 elementos. Creo que ahí hay una cuestión muy fuerte a analizar también de cómo hacemos para que la enseñanza esté articulada con la investigación, pero también con la extensión, con distintas modulaciones, ¿no? Y bueno, esta articulación entre la investigación pura y aplicada que él analiza a partir de una cita de Mayolo, ¿no? Del 68. Acá cita justamente el plan de reestructuración de la Universidad de la República del 67, que al final no se concretó, que fue muy importante acá el proyecto también que hubo, que no se concretó, de la Universidad Pedagógica, ¿no? Que él tenía justamente de formar unir nuevamente, ¿no? Esto que se había separado, ¿no? La formación por un lado totalmente separada en la universidad de los maestros y profesores, y por otro lado
la universidad, ¿no? Un lugar donde se investiga las ciencias y otro lugar donde se forma para enseñar en la enseñanza básica esas mismas ciencias. Bueno, esa excisión, en definitiva, no, hasta el día de hoy no se logró articular, hubo varios intentos, esto de la Universidad Pedagógica fue otro intento, y después, bueno, podíamos verlo plasmado también en todo este Sistema Nacional de Educación Pública a partir del 2008 acá, que también hubo varios intentos de articulación, y de hecho por la vía de los hechos hubo varias personas que trabajaron en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, en geografía se dio un ejemplo muy claro por las trayectorias singulares de los sujetos, ¿no? De articulación entre la Facultad de Ciencias y el IPA en esa rama, con posgrados y cuestiones muy cruzadas de docentes de uno y otro lado. Bueno, hay varios ejemplos como más prácticos que articulan, que se han articulado varias cuestiones, pero no como una política firme, institucional, que se haya podido sostener en el tiempo y que permita esta articulación más cotidiana y frecuente. Al contrario, ¿no? Muchas veces se ha separado mucho. Y bueno, a mí me parece que lo que es diferente de la perspectiva más de Ferreira o del énfasis que le hizo Luis a su perspectiva, de lo que estaba acá en la ley orgánica y en el Estatuto del Personal Docente aprobado en el 68, que si uno lo lee, no hay acá una jerarquización entre una y otra función, ¿no? Son funciones del docente sin jerarquizar una sobre la otra, las tres: la enseñanza, la investigación y la extensión. Y después también hay otra cuestión que es la asistencia técnica y la gestión también, como otros elementos que también hacen a las funciones del docente, ¿no? Asistir técnicamente, asesorar a distintos servicios, y la gestión, ¿no? Uno tiene que gestionar mucho en la universidad, no solamente hacer enseñanza, investigación y extensión, sino también hacerse cargo de gestionar maestrías, doctorados, la enseñanza de grado, coordinar carreras, dirigir departamentos, y eso lleva un montón de tiempo también, ¿no? Y siempre hay disputas y discusiones sobre esto, sobre cómo se articulan estas funciones entre sí, qué se prioriza y no se prioriza, cuáles son los recursos, y generalmente si uno analiza los fondos que recibe la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la Comisión Sectorial de Enseñanza y la Comisión Sectorial de Extensión, puede ver ahí la inequidad de recursos de una y otra sectorial, donde los fondos más fuertes y el presupuesto más fuerte lo lidera la Comisión Sectorial de Investigación Científica, donde uno eso lo podría discutir o no según los modelos de universidad y las posturas que uno tenga sobre la universidad, ¿no? Pero bueno, son tensiones y disputas, y a veces también el poder y la importancia de las funciones también se juega en los recursos cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Para cada una de las funciones. Lo mismo también se ha discutido mucho en esto de las políticas universitarias, el lugar justamente de cómo al tener tres comisiones sectoriales funcionando por separado, con fondos por separado, esto de articular las funciones es complejo y es difícil, porque evidentemente, se administran en forma separada. Entonces han habido empujes a partir de lo que fue el rectorado de Arocena, de articular en forma más operativa programas que no sean por separado, ¿no? Un programa, si vos querés como docente financiar investigación, te presentás a un programa de investigación. Si querés financiar la extensión, te presentás. ¿Cómo podrían formarse programas y algunos diseños que ayudaran a financiar las tres funciones interrelacionadas? Y ahí surgió y emergió, que ahí está también la discusión si realmente se pudo articular o está muy identificado solamente con la extensión, lo que son los espacios de formación integral, que muchas veces ustedes, que se les llaman los EFIs, que ustedes muchas veces como estudiantes son invitados a participar, ¿no? Esos espacios de formación integral, surgieron también en esta disputa y en esta discusión de
en un rectorado de Arocena que se le dio mucha importancia a jerarquizar la extensión, que siempre ha sido como la hermana menor de la universidad y de la función que se le ha dado menos importancia. Bueno, cómo hacer para que darle otra relevancia, y ahí, bueno, en el rectorado de Arocena tuvo mucho empuje esto de lo que se llamó también la curricularización de la extensión, ¿no? Es que los estudiantes comiencen también en esto también de la emergencia también en el rectorado de Arocena, de lo que fue también, bueno, la nueva ordenanza de estudios de grado, que es, bueno, la transformación, la flexibilización curricular y la transformación que hubo específicamente en la enseñanza universitaria. Bueno, eso también fue acompañado de una reforma. Entonces hubo reformas fuertes en la enseñanza de grado que permitieron bueno, pensar mucho más la flexibilidad y la articulación entre las universidades. Entonces hay muchas, la nueva ordenanza de grado obligó a repensar los planes de estudio de todas las carreras de la universidad. Fue un proceso lento de reestructura de planes de estudio, donde tenían que hacer currículos mucho más flexibles, promover mucho más las reválidas y la integración. Si un estudiante empezaba una carrera y después se cambiaba a otra, le reconocieran los créditos que traía del otro servicio, y la reválida no fuera comparando contenido en forma tradicional, comparando contenido exacto a contenido exacto de cada unidad curricular, y ver si la reválida, ya salir del concepto de reválida, ir más hacia el concepto de reconocimiento de créditos, que los planes de estudio sean mucho más flexibles y con un cómputo y una cantidad de créditos de mucho más volumen flexibles, donde el estudiante lo pueda cursar en otras facultades o entre otras carreras dentro de la propia facultad. Bueno, todas esas transformaciones de flexibilización curricular y transformación curricular fueron unidas también, y en esta idea de articular las funciones también, ¿no? Entonces, creditizar por pasantías, creditizar por actividades de extensión, y curricularizar la extensión, ¿no? Obligar mucho más en el curso del trayecto del estudiante que tenga en forma obligatoria que hacer determinados créditos ligados a la extensión. Bueno, todas esas transformaciones más propias de la última etapa que pone Luis, yo creo que ahí también hay todos movimientos y reformulaciones y discusiones sobre estas tensiones y pujas entre lo profesional, lo académico, entre las funciones, entre la jerarquía de las tres funciones. Yo creo que a partir de la instalación de la ley orgánica, donde puso en el centro las tres funciones, igual las disputas están justamente en, bueno, qué sentido se le da a cada una de las funciones, pero a su vez, qué jerarquía y qué se prioriza o no se prioriza en cada una de ellas, y bueno, y qué políticas la universidad estimula, hacia dónde dirige sus fondos para cada una de estas, ¿no? Estos fondos concursables centrales, porque además a partir de toda esta proliferación ¿no? Porque la Comisión Sectorial de Enseñanza y la de Extensión se forman fundamentalmente en la reapertura democrática hacia acá, y generan, bueno, la universidad dirige fondos genuinos a esas otras dos comisiones que no estaban, y ahí, bueno, empiezan a haber también programas de incentivo, y por primera vez también los docentes tienen posibilidad de concursar por proyectos puntuales para cada una de esas funciones, para el mejoramiento de sus salarios, ¿no? Para tener más recursos, para hacer justamente, en forma más clara, poder hacer proyectos de enseñanza y proyectos de fortalecimiento de enseñanza y proyectos de fortalecimiento de la extensión. Pero bueno, eso se da a la década de los 90, a la década de los 80, y ahí recién en el último periodo de Arocena se hace una fuerte apuesta a la articulación y a la jerarquización también de la extensión, como de la mano, y bueno, merecen por supuesto investigaciones mucho más, hay poca producción de conocimiento en ese sentido, hay algunas tesis más, por ejemplo, de Selva Braceli tiene una tesis de maestría sobre las políticas en el periodo de Arocena, después el Instituto de Ciencias Sociales a cargo de la parte de el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, el investigador Nicolás Bentancur, que también da clases en la maestría, tiene algunas producciones más politológicas, de una mirada a las políticas universitarias desde un perfil más lógico y del papel que ocuparon
bueno, justamente el arocenismo en las políticas universitarias, y ahí él trabaja una hipótesis fuerte acá de una política que logró cambios sustantivos, ¿no? Lo ubica al rectorado Rosela con fuertes apuestas en varios sentidos, en una articulación fuerte con el Sistema Nacional de Educación Pública, bueno, todos los elementos de la segunda reforma, la cuestión, bueno, a nivel de enseñanza, la reforma de todo lo que fue la flexibilización de la enseñanza y la nueva ordenanza de estudios de grado, a nivel de la extensión, todo este surgimiento de la curriculación de la extensión y de los espacios de formación integral, y bueno, y otra serie de, bueno, la creación también de lo que es el espacio interdisciplinario, el trabajo de la interdisciplina, que es un espacio muy importante dentro de la universidad, la creación también del archivo general de la universidad, y con todo lo que está desarrollando, investigando en términos de políticas universitarias. Hay otra producción de archivos muy importantes de lo que es la política universitaria y de protección de los documentos, y de investigadores muy prestigiosos en el campo de la historiografía, que están trabajando en el Archivo General de la Universidad, a cargo de Vania Marcarian, como una también investigadora muy importante, que ha desarrollado investigaciones en ese equipo del archivo muy interesantes sobre la universidad. Están desarrollando investigaciones. Ahí hay otra que yo no lo había nombrado, hay otra, podríamos decir, como otra línea importante donde la universidad se piensa a sí misma, conserva sus archivos y, bueno, y produce investigación en torno a sus políticas también, ¿no? El Archivo General de la Universidad es otra en esto de mostrarles, bueno, la amplitud de aspectos, ¿no? Y otra cosa que yo quería decirles en esto de las periodizaciones, y que fuimos como saltando acá ahora al final, más hacia lo actual, Luis hace un análisis bastante crítico igual y en cierta medida él trabaja esta hipótesis de cómo a partir de la creación de la Comisión Sectorial de Enseñanza, aparece en cierta medida una cierta pedagogización o didactización de la enseñanza superior. No sé si eso lo llegaron a poder leer, cómo les resultó, pero esta hipótesis es fuerte en Luis, y dice, bueno, entró a la enseñanza superior problemas, preguntas con esto de la masificación. Esto ustedes acuérdense que acá hay que articularlo con el contexto histórico, porque bueno, toda la etapa de la dictadura cívico-militar no nos vamos a detener, no tenemos tiempo, pero ustedes saben que ahí lo fuerte fue, bueno, la planificación tecnocrática, la cuestión, ¿no?, muy de las perspectivas tecnicistas, bueno, fue como, ¿no?, devastar la universidad, se exiliaron un montón de investigadores, la investigación quedó totalmente, bueno, relegada, es como el periodo negro de la universidad, ¿no? Y después, en la reapertura democrática, viene todo el empuje de la masificación. La universidad se llena de estudiantes y tiene todo el problema de la masificación, de los problemas del aprendizaje de las trayectorias, bueno, del rezago, ¿no? Empiezan a tener una serie de problemas que no tenía con tanta claridad antes. Entonces todos esos problemas llevaron también, bueno, al plantearse a la Comisión Sectorial de Enseñanza todo un departamento de atención al estudiante, bueno, de desarrollar también cuestiones del aprendizaje, etc. Y bueno, y ahí es donde Luis hace todo un análisis en ese sentido, de ubicar en ese sentido, bueno, los problemas que antes estaban en la enseñanza básica, de rezago, de repetición, ¿no?, bueno, del problema de la inclusión, el problema de cómo hacer para reinsertar y para que no se caigan del sistema, que era un problema evidentemente que atravesaba la enseñanza básica. Esos problemas empiezan a plantearse en la universidad, y ingresan a la universidad. Entonces esos problemas que ingresan a la universidad justamente hace también que ingrese toda esta cuestión de las psicologías del aprendizaje y las problemáticas sobre el aprendizaje, sean también problema que la Comisión Sectorial de Enseñanza empieza a abordar y empieza a trabajar. Entonces hay como, en lo que él dice, como un vertido de esa didáctica y psicologías del aprendizaje, que antes estaban más que nada pensados para y su tradición, y emergieron, ¿no?, más bien en la enseñanza normalista y en lo que era
la enseñanza básica, bueno, empiezan a incursionar y a atravesar a la Comisión Sectorial de Enseñanza principalmente, y a formar parte de, entonces, en esto de los cambios, de las configuraciones discutivas sobre la enseñanza. Bueno, la enseñanza con estas discusiones más centradas en el contexto de Bafferrey y después en el contexto más de la ley orgánica y de la creación de la Comisión Sectorial de Investigación y la cuestión del régimen de dedicación total y la cuestión más centrada en cuando había todavía una jerarquía de la cuestión de la investigación. Bueno, acá empiezan a tejerse mucho más la enseñanza con el aprendizaje, con los problemas del aprendizaje, con la cuestión de los rezagos y cómo hacer para incluir y que no se caigan tantos estudiantes. Entonces todo eso como que hay una transformación fuerte ahí de la enseñanza, ¿no? Y lo que se entiende con enseñanza, y en tanto todas estas perspectivas más de la psicología, ¿no? Entonces ahí dejo un poco también acá están las fechas de las comisiones sectoriales: en el 90 la de investigación, en el 93 la de enseñanza, y en el 94 la de extensión y actividades en el medio. Y acá lo ubica todas estas creaciones en lo que él le llama la concepción de la enseñanza como práctica, ¿no? Habla cuestión de también como la pedagogía universitaria también, ¿no? Entra con fuerza, la preocupación por las prácticas, ¿no? Y bueno, y acá la ordenanza, por ejemplo, de la Comisión Sectorial de Enseñanza, cuando se crea, acá en el punto I de esa cita que toma Luis, de esa creación, lo que se resalta es la formación pedagógica del cuerpo docente, ¿no? Como que una de las funciones que va a tener la Comisión Sectorial de Enseñanza es la formación pedagógica del cuerpo docente. Y esa formación pedagógica del cuerpo docente es esta idea de, bueno, que los docentes no solamente tienen que saber mucho de lo que enseñan, ¿no? Como que era la tradición que teníamos en la universidad, sino que tienen que empezar también a tener cursos que los ayuden a mejorar en términos pedagógicos y didácticos su enseñanza, para atender a los estudiantes universitarios, ¿no? Entonces esa formación pedagógica empieza a trabajarse mucho en la Comisión Sectorial de Enseñanza. Hay muchas articulaciones, por ejemplo, con Camilioni, que se especializó mucho en la masificación, porque la UBA es una universidad muy parecida en cierta medida con la Universidad de la República, pero tiene ingreso libre también, y bueno, y es masiva también. Entonces ahí empiezan a haber muchos intercambios entre la Universidad de Buenos Aires y el grupo de las corrientes didácticas contemporáneas con la Comisión Sectorial de Enseñanza. Y bueno, la cuestión de la pedagogía universitaria ahí como la fuerte. Y bueno, la maestría se podía haber llamado directamente, se creó a partir de todos estos impulsos, porque después esto se cuajó con la creación de la maestría, demoró años, pero cuajó todos estos cambios justamente empezaron a haber cursos cada vez más sistemáticos, hasta que sí, bueno, vamos a hacer una maestría. Y bueno, ahí hubo discusiones entre si llamar la pedagogía universitaria o llamar la enseñanza universitaria, y ahí, bueno, las distintas visiones, ¿no? Y bueno, y toda la creación de lo que son las unidades de apoyo en cada uno de los servicios, como eso se plasmó también en unidades de apoyo. Y bueno, y ahí cómo se fue concibiendo también la enseñanza, ¿no? Si era más bien algo, bueno, qué se entendía por eso, cómo articular eso con la producción de conocimiento o no, cómo eso ayudó o no al revés, a dividir y a generar como
focos, ¿no? Unidades por separado, y bueno, y ahí hubo mucha creatividad, porque debo decir también que muchos servicios después empezaron a generar unidades más generales que estuvieran las tres componentes en su... Entonces, ¿no? A generar como... O sea, hubo servicios que sí, que la mayoría que crearon como cuestiones muy separadas, la unidad de enseñanza, la unidad de apoyo a la investigación y la unidad de apoyo a la extensión, con énfasis y divergencias, pero después hubo procesos también, como el de la Facultad de Información y la Comunicación, que generaron una única unidad, con los tres componentes articulados, y que los docentes que trabajaban en esas unidades trabajaran en forma mucho más interrelacionada, y esto, bueno, con el empuje que hubo también a fondos concursables, en el periodo de Arocena fue fundamentalmente esto de la articulación de las funciones con fondos más concretos, donde se pedía programas que presentaran las tres funciones articuladas, ¿no? Tanto los espacios de formación integral como fondos para investigar en forma mucho más articulada las tres funciones, siempre con tensiones, pero bueno, hubo intentos varios y de muchos servicios de articular las funciones, ¿no? Y no verlas como componentes estancos y separados. Y bueno, ahí Luisa hace como una énfasis en esos tratamientos autonomistas, cómo se dieron en ese periodo, más allá, bueno, del marca de esfuerzos a posteriori, de la integración, ¿no? De las tres funciones. Y bueno, acá cuando pone las propuestas tecnicistas, el ecolanovismo y la nueva agenda, bueno, que en definitiva son cosas que estamos viendo en este programa, ¿no? Nosotros estamos viendo como pujas y tensiones, y bueno, vemos mucho de este movimiento más afectado por el psicoanálisis, esta visión más, ¿no? Del departamento nuestro, de la teoría de la enseñanza. Hemos visto también muchas propuestas tecnicistas, el escolanovismo, como lo llama acá, también hemos visto cómo eso también ha incidido, la nueva agenda de la didáctica con las corrientes didácticas contemporáneas, pero también uno podría asumir, bueno, que acá no lo nombra, pero también todo lo que es la pedagogía crítica, los movimientos en pro de articulación de lo político en la educación, que tienen también mucha relevancia, que de repente, bueno, en el campo de la didáctica no se vio tan plasmado o con tanta fuerza, pero también forman parte de este entramado complejo de perspectivas del campo, de la construcción de la enseñanza y en la universidad, ¿no? Que se entiende por enseñanza. Estamos casi cerrando, nos quedamos unos 2 minutos. Bueno, la idea no era agotar el texto, por supuesto, pero bueno, mostrar distintas puntas y aristas. No sé si tienen alguna pregunta, algo para cerrar, pero ya estamos casi en la hora. Yo solamente, nada, algo que me quedé pensando con el texto y ahora con la presentación, que estuvo buenísima, realmente, nada, como algunas de estas discusiones que va recuperando Beares en los análisis, de alguna manera se están actualizando hoy al poner en el centro la discusión de bueno, los cambios en la enseñanza universitaria a partir de la inclusión de la virtualidad, y cómo de alguna manera la universidad debe responder ante distintas necesidades sociales, por ejemplo, acceso a la formación universitaria, ¿sí? de diversas propuestas de enseñanza mixta o de sostener la enseñanza virtual como forma también de mejorar el acceso a la formación universitaria. Y bueno, nada, me quedo un poco pensando cómo no, muchas de estas cuestiones que trae Beares de alguna manera hoy están en la mesa para discutir desde ambas posiciones si es preciso que la universidad responda y de alguna manera modifique su estructura para dar cabida a modalidades mixtas, ¿no? de enseñanza y de formación. Nada, me quedaba pensando eso nomás. Sí, da para mucho, además que, bueno, abarcamos un periodo muy largo de tiempo,
con la complejidad que tiene eso, porque hay que contextualizar mucho para entender también cada situación y qué hay detrás de todo esto que Luis va trayendo y haciendo sus énfasis, ¿no? Pero por lo menos, bueno, a grandes rasgos mostramos, y creo que sí, que hoy en la actualidad hay otras discusiones que están atravesando que es interesante, ¿no? Bueno, en esto de qué aprendizajes nos deja esto de la virtualidad, qué recuperamos, pero a su vez qué tenemos que salvaguardar y cuidar para que, ¿no? Para que, o sea, no se puede convertir todo en enseñanza virtual también, ¿no? Ahí hay que, y bueno, y nosotros desde la enseñanza, ¿qué tenemos para aportar también en esas discusiones, ¿no? Pero para seguir. Bueno. Nos vemos el viernes con esos 2 textos cortos o paginados que seleccionamos de mi investigación en la cuestión de la formación docente y la de Raumar también, ¿no? Un poco para trabajar también. Bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos. Que pasen bien. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, nos vemos.